Hola a todos, me presento, yo soy George Chamas y seré su ayudante de estática este semestre para la sección del profesor Matías Fuentes. ¿Ya? Les voy a contar un poco cómo va a ser la modalidad de las ayudantías este semestre. Por ahora van a ser online porque sabemos que las ayudantías son los miércoles, ¿ya? Entonces por ahora son online. Y las ayudantías van a tener tres ejercicios generalmente. Tres ejercicios porque somos tres secciones y tres ayudantes. Entonces cada ayudante va a desarrollar un ejercicio y lo va a grabar, como lo que estoy haciendo ahora, y se va a subir perdón, no a Canvas. Bueno, sí también a Canvas, pero también al canal de YouTube, ¿ya? Y ese canal de YouTube, em, los alumnos de las tres secciones van a tener acceso, ¿ya? Entonces van a poder ver mis videos y los videos de los otros dos ayudantes, ¿ya? Independiente de la sección que estén. Em, Eso. Y eso se va a hacer unos días antes de la ayudantía, ya probablemente domingo o lunes. Y el miércoles, en la hora de ayudantía, se van a resolver dudas sobre el ejercicio, sobre los tres ejercicios que vamos a subir. Y también posiblemente hagamos un ejercicio extra durante la ayudantía. Entonces, básicamente, los tres ejercicios que se van a subir a YouTube van a ser los mismos tres para las tres secciones, pero después cada sección va a tener su propia ayudantía online los miércoles. Igual si no se entiende, se va a enviar un anuncio oficial por Canvas explicando todo lo que acabo de decir para que les quede claro, ¿ya? Entonces, partamos con la ayudantía. En este caso, en esta ayudantía, a mí me tocó hacer la pregunta 2, ¿ya? Los otros dos ayudantes van a hacer la pregunta 1 y la pregunta 3. Entonces, si es que tienen dudas sobre esta pregunta en específico, me escriben a mi mail que está ahí, ¿ya? Entonces, voy a subir acá y les voy a mostrar el enunciado de la pregunta 2. Dice, damos los vectores u igual a 1, 2, 3, v igual a 2, 0, 1 y w igual a menos 1, 3, 0, hallar, y nos piden realizar todas estas operaciones entre estos tres vectores que nos entregan. Como pueden ver aquí hay producto punto, producto cruz, encontrar los módulos o las magnitudes de estos vectores y encontrar el coseno del ángulo que se forman entre estos vectores. ¿Ya? Entonces en esta ayudantía, o en esta pregunta al menos, vamos a ver cómo hacer todas estas operaciones. ¿Ya? Entonces bajemos. Aquí están los tres vectores. Entonces en la pregunta A nos piden calcular estos productos puntos. ¿Ya? Entonces calculemos. Em, U por V es, escribamos, U es 1, 2, 3, producto punto, V que es 2, 0, 1. Sabemos que el producto punto lo que se debe hacer es tomar cada coordenada y multiplicarla por la misma coordenada del otro vector. ¿Ya? O sea, 1 por 2 más 2 por 0 más 3 por 1, ¿cierto? Y sabemos que el producto punto entre dos vectores, cualesquiera, siempre va a dar un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número. Es un número cualquiera. No es un vector, ¿ya? Entonces, sabemos que aquí va a ser 1 por 2, que es 2, más 2 por 0, 0, más 3 por 1 es 3. ¿Y esto cuánto da? Da 5, ¿cierto? Fácil. Veamos este segundo ejercicio. V por W. V es 2, 0, 1 por W, que es menos 1, 3, 0. Y hacemos lo mismo, ¿cierto? 2 por menos 1 es menos 2. 0 por 3 más 0. Más 1 por 0 es 0 también. Entonces nos queda menos 2. Menos 2. Ya. Ahora, U por W. Sabemos que U es 1, 2, 3. Y W es menos 1, 3, 0. ¿Ya? Entonces, 1 por menos 1 es menos 1 más. Ahí.
más 2 por 3 es 6, más 3 por 0 es 0. O sea, esto da 5 también. Finalmente nos piden V por U. V sabemos que es 2, 0, 1 por U, que es 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, 2 por 1 es 2, más 0 por 2 es 0. Quedó feo el 0. Ahí mejor. Más 1 por 3 es 3. 2 más 3 es 5. Y ahí están los productos puntos. Si se fijan, aquí calculamos U por V. U producto punto V y nos dio 5. Y aquí calculamos al revés, lo dimos vuelta. V por U, pero también nos dio 5. ¿Ya? Entonces, simplemente U por V va a ser igual a V por U, con producto punto. ¿Ya? Independiente de cuántos valgan cada uno. ¿Ya? Eso. Entonces, la pregunta B nos pide calcular estos producto cruz. ¿Ya? Entonces, producto cruz va a ser lo siguiente. Primero, mejor voy a bajar esto un poco y voy a volver a escribir. ¿Dónde está? Aquí. Esto acá. Para tenernos más cerca. Ya. Entonces, bajemos esto un poco. U cruz V. ¿Cómo se calcula un producto cruz? Se hace lo siguiente. Se arma primero una matriz como determinante. Se pone I. Esto es J, K. ¿Ya? Y se pone en el mismo orden, o sea, U, V, en ese orden se pone un vector acá arriba y un vector aquí abajo. ¿Ya? Entonces, primero se pone U, que va a ser 1, 2, 3. Después se pone V, que es 2, 0, 1. ¿Ya? Y se calcula. ¿Cómo se calcula esto? Primero, lo que se debe hacer primero es tapar. Lo que tenemos que hacer aquí es tapar filas y columnas. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es partir con esta fila y esta columna. Se tapa esta y se tapa esta. ¿Ya? Y vamos a tener este determinante de aquí. Y se calcula este determinante, y ese determinante, el resultado, que va a ser también un número, ¿cierto? Un escalar, va a corresponder a la coordenada x o y tongo del vector. ¿Ya? Entonces yo cuando tapo la columna de y tongo y calculo el determinante, entonces el resultado de ese determinante va a corresponder em, a la columna que yo tapé, que en este caso es la columna del i tongo. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto. Vamos a tapar esta columna y esta fila, ¿cierto? Entonces lo que me queda es este determinante de aquí. ¿Cómo se calcula el determinante? Simplemente este por este menos este por este. ¿Ya? Entonces va a ser 2 por 1, que es 2, menos 0 por 3, que es 0. Entonces 2 menos 0 es simplemente 2. ¿Y dónde está ese 2? Está en y, ¿cierto? O en x, como lo quieran ver. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero ahora tapando esta columna. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el determinante con estos valores, que va a ser 1 por 1, 1, menos 2 por 3, 2 por 3 es 6, 1 menos 6 es menos 5, ¿cierto? Entonces, pero ojo, una cosa de aquí, que cuando tapamos la fila, perdón, la columna de J, siempre se le pone un menos, ¿ya? Eso es regla. Este siempre va a ser positivo, este va a ser negativo, este va a ser positivo,
¿Ya? Siempre es así. Entonces, como el determinante nos dio menos 5, menos con menos nos queda más aquí, más 5j. ¿Ya? Y finalmente tenemos, tapemos la columna de, perdón, la columna de k y calculamos este determinante, que va a ser 1 por 0, 0, menos 2 por 2, menos 4, ¿cierto? Entonces nos queda menos 4 en k. Y ese es el vector que nos queda. ¿Y cómo se escribe este vector de esta forma? Simplemente y va a ser el primer componente, como x, j el segundo, k tercero. O sea, se escribe así. Esto es 2,5, menos 4. ¿Ya? 2, 5, menos 4. Ya. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los otros que nos piden. El siguiente que nos piden, lo vemos acá, es V cruz W. ¿Ya? Entonces vamos a calcular V cruz W. Voy a copiar esto. Ahí. Ya. V cruz W. Entonces, voy a sacar esto por mientras. V sabemos que es... no, mejor como esto. Este es V. Y W es menos 1, 3, 0. Entonces, menos 1, 3 y 0. Ya, ahora sí. Primero tapamos la columna I. Entonces nos queda este determinante de aquí. Y va a ser 0 por 0, 0. Menos 3 por 1, 3. 0 menos 3 es menos 3. Entonces aquí nos queda menos 3 en I. Después menos, ¿cierto? Porque J siempre va con menos. Ahora tapamos J. Sería 2 por 0, 0. ¿Cierto? Lo voy a escribir aquí abajo. 0. Menos 1 por 1. ¿Cierto? Menos 1 por 1. Que va a ser menos 1. O sea, esto va a dar 1. ¿Ya? Pero como aquí hay un menos, que este menos de aquí, de antes, entonces me va a quedar menos 1. Menos 1 en J. Y en K, voy a borrar esto, tapamos K, nos queda 2 por 3, 6, ¿cierto? Menos 1 por 0 es 0, entonces simplemente nos queda 6. Entonces sería más 6K. O sea, otra forma de escribir esto es menos 3, menos 1 y 6. ¿Ya? Aquí si quieren, esto de aquí, menos 1J, podría escribirse como menos J simplemente. ¿Ya? Es lo mismo. Ok, entonces sigamos con el siguiente producto cruz que nos piden, que es U cruz W. ¿Ya? Entonces, voy a copiar nuevamente. Aquí. Voy a sacar esto. Arriba tenemos U, abajo necesitamos W, que es menos 1, 3, 0. Menos 1, 3, 0. Ya. Tapamos I. 2 por 0, 0. Menos 3 por 3, 9. O sea, menos 9i. Después, tapamos la fila de J y ponemos un menos. 1 por 0 es 0. Menos 1 por 3 es menos 3. Esto es menos. Entonces nos queda 3 positivo, pero con este menos queda un menos 3 al final, ¿cierto? Entonces aquí queda un menos 3
esto es j. Después tapamos k y sería 1 por 3, 3, menos 1 por 2 es menos 2, ¿cierto? Entonces sería 5 al final, más 5k. Otra forma de escribirlo sería menos 9, menos 3 y 5, ¿cierto? Ya. Y nos falta uno que es v cruz u. Ya. Entonces veamos. Vamos a copiar de nuevo esto aquí. Pero ahora, si se fijan, antes teníamos en el primer ejercicio que hicimos es u cruz v. Ahora se dan vuelta. Es v cruz u. ¿Alguien sabe qué es lo que va a cambiar cuando cambiamos el orden de este producto? Ahora vamos a ver. Vimos arriba que cuando se intercambian, acá, cuando se intercambia v producto punto u o u por v, el resultado es el mismo. Pero veamos qué ocurre aquí con el producto cruz. Entonces, básicamente, esto queda abajo y esto queda arriba, ¿cierto? Así. Ya. Entonces, vamos primero tapando i. Entonces, tenemos 0 por 3 es 0, menos 2 por 1, menos 2, ¿cierto? Menos 2 i. Después, tapamos j y colocamos un menos. ¿Ya? Siempre acuérdense de este menos en j. ¿Ya? Siempre va. Tenemos 2 por 3, 6, menos 1 por 1, 1. 6 menos 1 es 5, con este menos nos queda menos 5, ¿cierto? Entonces aquí queda menos 5 j. Y finalmente tapamos k. Nos queda 2 por 2. 2 por 2 es 4, menos 1 por 0 es 0, entonces nos queda simplemente más 4. Más 4k. Y otra forma de escribir esto es menos 2, menos 5 y 4. Menos 5, 4. Entonces, veamos, ¿qué cambió bueno, al cambiar el orden de estas dos multiplicaciones? ¿Qué es lo que cambió? Si se fijan, cambia el signo. Aquí teníamos un 2, menos 2. 5, menos 5. Menos 4, 4, ¿cierto? Entonces, de aquí podemos deducir que u cruz v da lo mismo los valores de u y los valores de v. U cruz v es igual a menos v cruz u. ¿Ya? Y si lo hacen, por ejemplo, con... perdón, esto no es u cruz v. ¿Esto qué era? Esto era u cruz w. Se me olvidó cambiarlo aquí. Esto es u cruz w. Me imagino que estaban como gritando a la pantalla diciéndome eso. Pero ahí lo arreglé. Si lo hacen igual con, por ejemplo, v cruz u, perdón, v cruz w y w cruz v, también les va a dar como el signo menos de esto. O sea, va a quedar 3, 1 y menos 6. ¿Ya? Esto es una regla que siempre se cumple. Y otra cosa que se me olvidó mencionar, vimos que el producto punto entrega un escalar, entrega un número, ¿cierto? Pero, como pueden ver, el producto cruz entrega otro vector. ¿Ya? Ojo con eso. Si es que les sale un número aquí, por ejemplo, eso está mal. ¿Ya? Tiene que darles otro vector. Ya, entonces ahora vamos con la parte C. La parte C lo que nos pide simplemente, veamos qué pide. Piden las magnitudes o los módulos, es lo mismo, módulo y magnitud, de los tres vectores. Ya, entonces veamos. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Pongamos esto así. Sea u
igual a u sub x, u sub y, u sub z. ¿Ya? Un vector cualquiera, genérico. Entonces la magnitud de u, del vector u, va a ser igual a la raíz cuadrada de u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado. Básicamente la suma de todos sus componentes al cuadrado bajo raíz. ¿Ya? Y esto se puede demostrar con Pitágoras. ¿Ya? Pero es así. Entonces voy a volver a escribir los tres vectores aquí abajo para tenerlos más cerca. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de u? Magnitud de u va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado bajo raíz, ¿cierto? Entonces, básicamente esto nos va a quedar como 1 más 4 más 9 bajo raíz. Eso es igual a raíz de 1 más 4 es 5 más 9 es 14. Raíz de 14. ¿Ya? Después nos piden la magnitud de b. Hacemos lo mismo. b es 201. Entonces sería 2 al cuadrado. Quedó feo. 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado bajo raíz. ¿Ya? Eso va a quedar como 2 al cuadrado es 4 más 0 al cuadrado es 0 más 1 al cuadrado es 1. ¿Ya? Y esto queda como raíz de 5. ¿Cierto? Finalmente, la magnitud de el vector w va a quedar así. W es menos 1, 3, 0. Entonces va a quedar como menos 1 al cuadrado. Acuérdense siempre elevar al cuadrado todo el número, aunque tenga un signo negativo. ¿Ya? ¿Cuánto era? Menos 1, 3, 0. Más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Todo eso bajo raíz. Entonces queda igual a menos 1 al cuadrado es 1 más 3 al cuadrado es 9 más 0 al cuadrado es 0. Eso va a quedar como raíz de 10, ¿cierto? Raíz de 10. Entonces aquí podemos ver que el vector más grande, el vector más grande es u, después viene w y finalmente viene b. ¿Ya? Eso. Y después, la última parte, la parte D, nos pide. Vemos que nos piden. Nos piden los vectores, perdón, el coseno del ángulo que se forma entre los vectores u y v. Y lo mismo el coseno del ángulo que se forma entre el vector v, ¿ya? Primero calculemos este. ¿Cómo se calcula? Nosotros sabemos que, y esto es una regla que siempre se cumple, el producto punto entre dos vectores u y v se calcula de la siguiente manera. Sabemos que se puede calcular como lo que vimos en la parte A, ¿cierto? Multiplicando cada componente y sumando, ¿cierto? Y eso nos entrega un número. Pero otra forma de calcularlo también es con lo siguiente. Básicamente se multiplica la magnitud de cada uno de esos vectores, ¿cierto? Pero también por el coseno de el ángulo, esto es un ángulo, por si acaso, que se forma entre esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, como nos piden este coseno, simplemente lo tenemos que despejar. Y nos queda el producto punto dividido en la magnitud, ¿cierto?
¿Tenemos el resultado del producto punto? Sí, lo calculamos en la parte A. ¿Tenemos las magnitudes? Sí, lo calculamos aquí recién, ¿cierto? Entonces podemos simplemente despejar. Voy a escribir esto de nuevo. Abajo. Así. Y ahí. Entonces, el coseno, ¿cierto? Soy muy flojo. No escribo todo de nuevo, sino que copio y pego nomás. Va a ser... esto se borra, esto se borra. Aquí ponemos el producto punto entre u y v dividido en em, la multiplicación entre sus magnitudes. Pero ahí quedó feo, entonces lo voy a agrandar este. Ahí. Ahí quedó mejor. Ya. Queda así, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos dio el producto punto entre u y v? Bueno, subamos a la parte A. U por v nos dio 5. ¿Ya? Entonces es 5. Arriba nos queda igual a 5. Abajo nos queda igual a la magnitud de u por la magnitud de v. U tiene una magnitud de raíz de 14 y v de raíz de 5. Entonces, aquí abajo nos queda la raíz de 14 por raíz de 5. ¿Cierto? Y esto, si es que lo calculamos, tengo una calculadora aquí al lado. 5 dividido en la raíz de 14 y la raíz de 5 da 0.597 aprox. 0.597. ¿Ya? Eso da el coseno del ángulo entre u y v. ¿Ya? Y si hacemos lo mismo con lo otro que nos pedían, que era entre v y w, entonces esto aquí va a quedar como v y w. Acá esto es... Esto se borra, esto se borra. No, esto. V por W, ¿cierto? Y aquí es V por W. Ahí. Ya. Entonces, eso va a ser igual a... ¿Cuánto nos dio el producto punto entre V y W? Subamos. No, no tanto. V y W nos dio menos 2. ¿Cierto? Entonces arriba nos queda menos 2. Aquí. Menos 2. Y abajo, ¿cuánto nos queda? La magnitud de V, que sabemos que nos dio raíz de 5. Y la magnitud de W, que nos dio raíz de 10. Raíz de 10. Ahí quedó. A ver. Esta quedó fea. Ahí sí. Entonces, calculando esto, me queda menos 0.28 aprox. 28,3. Aquí voy a poner que es aprox. ¿Ya? Y eso. Este es el ejercicio 2, la pregunta 2 de la ayudantía 1. Básicamente lo que vimos fue diferentes tipos de operaciones entre vectores. En este caso fueron vectores de 3 dimensiones. Vimos producto punto y sabemos que producto punto entrega un número, ¿cierto? También sabemos que al darle vuelta a este producto punto vamos a obtener el mismo valor, ¿cierto? Lo cual no pasa en producto cruz. En producto cruz nos entrega el negativo del otro, ¿cierto? Como vimos aquí.
U cruz V es igual a menos V cruz U, ¿ya? Y producto cruz entrega un vector, ¿ya? Y no un número. Vimos cómo calcular las magnitudes, que es la suma al cuadrado de todos sus componentes bajo raíz. Y vimos cómo calcular el coseno entre dos vectores con la siguiente relación, ¿cierto? Para el producto punto, que va a ser la multiplicación entre las magnitudes de los dos vectores por el coseno del ángulo que se forma. Y lo que hicimos fue despejar este coseno y calcular, ¿ya? Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me escriben a mi mail, que es este, ¿ya? Los de la otra sección. Porque los de mi sección me pueden preguntar al mail o también me pueden preguntar durante la hora de ayudantía el miércoles, ¿ya? Pero los de la otra sección igual le pueden preguntar a sus ayudantes o me pueden preguntar a mí a este mail, ¿ya? Em, Eso, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan, como dije. Y nos vemos la próxima semana para los demás. Y los de mi sección los vemos el miércoles.